¿Qué tal? Vamos a conocer un poco más acerca de las distribuciones de probabilidad, en especial de la distribución binomial y la distribución normal, que son algunas de las más importantes. Recapitulando lo que vimos en el video anterior, dejaré el enlace a ese video en la descripción de este video. Una distribución de probabilidad nos sirve para describir los resultados o posibles resultados de un fenómeno. Existen distintos fenómenos en nuestro día a día y pues muchos de ellos se van a modelar con una distribución distinta. Y bueno, aquí estoy en el portal de R, en el portal oficial, y aquí se muestran algunas de las distribuciones más conocidas, ¿no? Aquí, por ejemplo, está la binomial y en R se llama binom, es decir, las funciones que nos sirven para utilizar la distribución binomial en R se llaman binom. Y, por ejemplo, aquí está la G cuadrada, exponencial, la normal por acá, la Poisson también muy importante. Y, por ejemplo, aquí no está la Bernoulli, pero la distribución Bernoulli a veces no la ponen porque es un caso particular de la binomial. En un rato más veremos qué significa esto. Y además del nombre que R usa para la distribución, para cada una de las distribuciones, también vienen los posibles argumentos que toma la función. Por ejemplo, la binomial toma un argumento que se llama size y prop. Por ejemplo, la distribución normal tiene un argumento que se llama min y un argumento que se llama SD, que es la desviación estándar. Y bueno, si vamos más abajo en la documentación, podremos leer que R asigna un prefijo de a cada una de estas funciones para poder utilizar la función de densidad o función de probabilidad de una variable aleatoria. Y asigna un prefijo P para poder utilizar la función de distribución de una variable aleatoria. Y también tenemos el prefijo Q que nos va a servir para calcular los cuantiles de la función de distribución. Y bueno, creo que no hemos hablado sobre los cuantiles, pero un cuantil es un número cuyo orden representa la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor menor o igual a ese número. Por ejemplo, la probabilidad de que una variable aleatoria que sigue una distribución normal estándar tome un valor menor o igual a cero es 0.5. Es decir, 0.5 es el orden del cuantil cero para una distribución normal estándar. Pero ya lo veremos más adelante con un ejemplo. Y por último tenemos el prefijo R que nos va a servir para hacer simulaciones de datos con las distintas distribuciones que tenemos. ¿Va? Y por último, aquí dice que el primer argumento de las funciones que sean de densidad, es decir, las que tengan el prefijo d, su primer argumento va a ser x. Para las del prefijo p, que son las de distribución, su primer argumento va a ser q. Para las de prefijo q, que son las de cuantiles, su primer argumento va a ser p. Y para las de prefijo r, que son para las simulaciones, su primer argumento va a ser n, a excepción de R hiper, R sin rank y R Wilcox. Esas distribuciones, para las de prefijo R, su primer argumento va a ser NN, no N. Y bueno, ahora vayamos a nuestras notas. Recordemos que estas notas, muchos de los conceptos y definiciones que vienen aquí, los obtuve de el libro llamado Introducción a la Probabilidad, de Luis Rincón. Es un libro bastante bueno, lo recomiendo mucho. Y bueno, ahora tenemos la distribución binomial. Vamos a empezar con esta distribución. Una distribución binomial es una distribución discreta y nos ayuda a describir el número de éxitos que obtenemos al realizar n experimentos independientes entre sí. Existen muchos experimentos que podemos modelar con una distribución binomial. Por ejemplo, supongamos que nos interesa obtener cara en la parte superior de una moneda al lanzarla. Si lanzamos esta moneda 5 veces o 10 veces o 100 o 1000 veces y contamos el número de éxitos, es decir,
el número de veces en los cuales obtuvimos cara en la parte superior de la moneda, es un claro ejemplo de algo que podemos modelar con una distribución binomial. Tal vez voy a sonar un poco informal, pero si lanzamos 5 veces una moneda al aire, es más probable que obtengamos 2 veces cara o 3 veces cara que 4 veces cara o 5 veces cara o que una vez cara o 0 veces cara. Esto suponiendo que la moneda es equilibrada. Esto quiere decir que tenemos la misma probabilidad de obtener cada uno de los posibles resultados. Y bueno, aquí tenemos graficado cuando incrementamos size, es decir, por ejemplo, cuando tenemos más monedas. Aquí está size igual a 5, size igual a 10, size igual a 100 y size igual a 1000. Ahora pasemos a ver la función de probabilidad de la binomial. La tengo por acá. Y bueno, aquí tenemos la distribución binomial y la fórmula es la siguiente. La probabilidad de obtener el resultado X al realizar un experimento n veces y cuya prueba de obtener el caso favorable es P es igual a las combinaciones de n en X multiplicado por la probabilidad elevado a la X. Y eso multiplicado por uno menos la probabilidad del caso favorable, y eso está elevado a la n menos x. N es la cantidad de veces que se realiza el experimento. Aquí vemos que la media es n por p. Eso pues se puede demostrar y no lo vamos a hacer porque no es el fin. Y que la varianza es np multiplicada por uno menos p. ¿Va? Esta tabla que vemos en pantalla, así como esta tabla de acá que contiene las distribuciones más importantes en R y sus distintas funciones, así como esta tabla de aquí, las obtuve de un libro que me gusta mucho. Les muestro el libro. Se llama R for Everyone. Es un libro bastante bueno, tiene muchos ejemplos y muchas definiciones y te va guiando paso a paso para aprender R orientado a la analítica. Está bastante bueno. Es momento de ir a RStudio para que podamos aprender a utilizar las funciones que hemos platicado. Entonces, vayamos a RStudio. Listo. Aquí está. Yo ya tengo aquí el código escrito, pero ustedes pueden detener el video para que lo puedan copiar conforme lo vayamos ejecutando, ¿va? Primero vamos a ver la función RBinom, que, como les dije anteriormente, nos va a servir para realizar simulaciones con distribución binomial. Vamos a tratar de relacionar cada uno de estos renglones con el experimento de la moneda que hemos platicado. Entonces, esto se lee de la siguiente forma. Vamos a realizar 10 lanzamientos de una moneda cuya probabilidad de obtener el caso favorable es de 0.5. Supongamos que el caso favorable es obtener cara en la parte superior de la moneda. Vamos a ejecutar esta línea de código para ver qué obtenemos. Vemos que se realizó la simulación y vemos que en el primer lanzamiento de moneda obtuvimos cara o el caso favorable. En el segundo obtuvimos el caso no favorable. En el tercero también. En el cuarto obtuvimos cara. En el quinto y en el sexto caso no favorable. En el séptimo cara. Y en los últimos tres caso no favorable. Hace un rato les comenté que la distribución Bernoulli es un caso particular de la binomial, y aquí tenemos un ejemplo, en donde n es igual a 1. Esa es la diferencia respecto a la binomial. N, el número de experimentos, es igual a 1. Size, aquí en este ejemplo, pues es igual a 1. Y la probabilidad de obtener el caso favorable es de 0.5. Entonces, únicamente vamos a lanzar una moneda al aire, solo una vez. Si le damos control y enter, obtenemos el caso favorable, es decir, cara. Si le damos control y enter de nuevo, volvemos a obtener cara. Si le damos control y enter, aquí ya obtuvimos un caso no favorable. Entonces, pues esta es la distribución
Bernoulli, donde n es igual a 1. Ahora vamos a realizar la siguiente simulación. Vamos a lanzar 10,000 veces 10 monedas al mismo tiempo al aire, en donde la probabilidad del caso favorable, es decir, obtener cara, es de 0.5. Vamos a ejecutar esta línea de código y veamos lo que sucedió, lo que hay en este vector. Si hacemos esto un poquito más grande, podemos observar que en el primer lanzamiento de las 10 monedas, 5 obtuvieron cara en la parte superior de la moneda. En el segundo lanzamiento, 4 de ellas obtuvieron cara. En el tercer lanzamiento, 7 de ellas obtuvieron el caso favorable. Y así los 10,000 experimentos realizados. Dicho de otro modo, se realiza 10,000 veces el experimento binomial. Cada experimento binomial consiste en lanzar 10 monedas iguales y equilibradas. El resultado de cada experimento es un número entre 0 y 10 y representa el número de monedas que cayeron cara. Entonces, RBinom nos da 10,000 números. El primer número indica el número de monedas que cayeron cara la primera vez que se realizó el experimento. El segundo número representa el número de monedas que cayeron cara la segunda vez que se hizo el experimento. Entonces aquí fueron 3 monedas de 10 monedas en total cayeron cara. Ahora vamos a corroborar una cosa. Vamos a hacer esto más pequeño y en esta línea de código estamos realizando un filtro sobre el vector de las simulaciones, en donde pues estamos filtrando por la cantidad de casos favorables en cada lanzamiento. Es decir, por ejemplo, aquí quiero saber cuántos experimentos obtuvieron 0 caras en la parte superior de las monedas lanzadas. Si yo ejecuto lo que está dentro primero, le doy control y enter, vamos a obtener los casos en los cuales obtuvimos 0 casos favorables, ¿no? En este experimento se obtuvieron las 10 monedas con el caso no favorable. En este también y así para todos estos que me aparecieron aquí al realizar el filtro. Y si le saco la longitud, pues me dice que de los 10,000 experimentos que se realizaron, en 12 de ellos se obtuvo el resultado de que al lanzar las 10 monedas al aire, ninguna tuvo cara, es decir, el caso favorable. Y si yo incremento este número y le doy control y enter, nos vamos a encontrar que cada vez va aumentando el número de experimentos en los cuales obtuvimos un caso favorable. Si yo incremento el número de casos favorables y le doy control y enter, va a aumentar. Y ahora el 3 y va a aumentar. Y ahora el 4 am, tiene que aumentar. Ahora el 5 va a aumentar. Y yo esperaría que al poner un número 6 aquí, empezara a decrecer otra vez la cantidad de casos encontrados. Y pues eso hace sentido al ver estos gráficos. Vemos que conforme se acerca al valor, digamos, central de los posibles resultados, pues vemos que es donde hay más casos y de ahí empieza a disminuir de nuevo. Entonces, si nos regresamos a R y empezamos a cambiar este número de aquí hacia adelante, le damos control y enter, vemos que vuelve a decrecer. Y si yo pongo un 7 aquí, vuelve a disminuir. Si pongo un 8 disminuye. Si pongo un 9 disminuye. Y el 10 sería equivalente al 0. Están en los extremos. Esperaría que fuera similar la cifra. Y pues digo, es muy baja también, ¿no? Entonces, pues aquí podemos corroborar que sí tiene sentido la gráfica que observamos. Ahora vamos a graficarlo. Para eso vamos a importar ggplot2 y tidyverse por si se necesita. Y pues bueno, primero vamos a hacer un data frame que se llame binom data y va a tener únicamente una columna que sus valores van a ser una simulación de n experimentos, n igual a 10,000 con tamaño 10, por ejemplo, 10 monedas, y probabilidad del caso favorable
de 0.5. Le voy a dar control y enter y veamos qué contiene nuestro data frame. Y efectivamente contiene una sola columna que corresponde a los éxitos obtenidos al lanzar 10,000 veces una moneda, por ejemplo. Y pues aquí están todos los resultados, ¿no? Vamos a cerrarlo y de ahí vamos a graficarlo. Y eso lo vamos a hacer con la función ggplot, en donde el primer argumento es el dataset que acabamos de crear aquí arriba y el segundo argumento es el eje X de nuestro gráfico. X igual al número de éxitos. Después le vamos a agregar el gráfico, un histograma. Y si le damos control y enter, aquí vamos a poder observar nuestro histograma de la distribución de una binomial. Ahora vamos a comparar distintas gráficas de distribuciones binomial. Aquí tenemos 4 data frames. Vamos a ejecutarlos y cada uno de ellos contiene una simulación binomial con n igual a 10,000 todos y probabilidad igual a 0.5 de que suceda el caso favorable para todos los data frames. Y lo único que va a cambiar es el valor de size. Aquí vemos que es igual a 5 en esta simulación, en esta es 10, en esta es 100 y por acá tenemos 1000, ¿no? Y estos data frames van a tener una columna que tengan el valor de size. Ahora vamos a juntar estos data frames en uno solo y el resultado va a ser el siguiente. Aquí tenemos éxitos y size, el valor de size. Aquí tenemos la simulación para size igual a 5, hasta que de ahí llega la simulación para size igual a 10 y así para cada simulación. Como son todos n igual a 10,000, entonces nuestro data frame debe de tener 40,000 renglones, ¿va? Y de ahí vamos a ver qué dimensión tiene. Y efectivamente tiene 40,000 renglones y 2 columnas. Entonces en esta línea de código vamos a graficarlo con la función ggplot, en donde el primer argumento va a ser el data frame que definimos aquí arriba. El segundo argumento es donde le indicamos nuestro eje X de la gráfica y después ponemos un signo de más y le especificamos que queremos un histograma. Aquí está. Después otro signo de más para agregarle más configuración a nuestro gráfico. Y vamos a utilizar esta función que se llama facet-graph, en donde vamos a decirle que queremos que haga una gráfica distinta en función de la columna size. Es decir, para size igual a 5 va a ser una gráfica, para size igual a 10 va a ser otra, para 100 otra y para 1000 otra. Así lo vamos a separar. Y si le damos control y enter, entonces obtenemos este conjunto de gráficos que es prácticamente lo mismo que tenemos en nuestras notas. También podemos observar que estas gráficas se parecen a las de una distribución normal, que es la siguiente distribución que vamos a ver, y de hecho podemos aproximar una binomial por una normal, pero ese es otro tema. Se puede demostrar, pero pues no es el fin de este video. Ahora vamos a revisar las funciones dbinom, pbinom y qbinom, empezando por dbinom. Si nosotros nos preguntáramos cuál es la probabilidad de que al lanzar 10 monedas al aire al mismo tiempo, en 3 de ellas obtengamos el caso favorable, es decir, cara, entonces podríamos realizar lo siguiente. Escribimos dbinom y X, es decir, cantidad de casos favorables al mismo tiempo es igual a 3. Size igual a cantidad de monedas lanzadas es igual a 10 y la probabilidad de obtener el caso favorable es de 0.5. Si yo le doy control y enter, nos arroja que la probabilidad es de 0.1171 de obtener 3 monedas al mismo tiempo con el caso favorable. Ahora vamos a utilizar la función de distribución acumulada y eso es con la función pbinom, en donde si queremos responder la pregunta ¿cuál es la probabilidad de que los casos favorables salgan en 3 monedas o menos al mismo tiempo? Entonces debemos de sumar la probabilidad de que salgan en 0 monedas, la probabilidad de que salga en una moneda,
en 2 monedas, en 3 monedas, y sería, pues, sumar estas probabilidades de aquí, ¿no? Pero con P binom lo podemos hacer rápidamente. Entonces, si le damos control y enter, obtenemos 0.17, es decir, 0.17 de probabilidad de que los casos favorables salgan en 3 monedas o menos. Y si queremos corroborar, podemos copiar y pegar esto varias veces, 4 veces de hecho, y aquí en vez de x igual a 3 vamos a poner x igual a 0 casos favorables, un caso favorable, 2 casos favorables, y lo vamos a sumar. Y nos debe dar lo mismo que obtuvimos con la función de distribución acumulada, ¿va? Si le damos control y enter, obtenemos exactamente lo mismo. Ahora vamos con los cuantiles. Aquí están abajo. Y bueno, la función que nos sirve para calcular los cuantiles es qbinom, en donde el primer argumento se llama p. Y por ejemplo aquí vamos a poner el cuantil de orden punto 1, es decir, mis datos ordenados de menor a mayor. Hago un corte al 10% del total de mis datos. Entonces, pues vamos a utilizar size igual a 1000, como es justo esta gráfica que está acá, y probabilidad de obtener el caso favorable de 0.5, ¿va? Entre menor sea mi probabilidad del caso favorable, esta gráfica se va a ir recorriendo a la izquierda. Entre mayor sea la probabilidad, entonces esta gráfica se va a ir moviendo hacia la derecha, ¿va? Entonces, bueno, lo que nosotros queremos saber aquí es qué número hay aquí más o menos como por el 10% de nuestros datos ordenados para conocer un poco acerca de la distribución. Yo en lo personal utilizo mucho los cuantiles en el trabajo, o seguido, no mucho, pero sí seguido, para conocer distribución de distintos datos, ¿no? Si le doy control y enter, obtenemos 480 y es justo aquí, el 10% de nuestros datos. Si yo, por ejemplo, aquí le pongo 0.5, esperaría yo que estuviera muy cerca del 500. Y pues justo es, ¿no? Es 500. Aquí está. Am, si yo lo voy cambiando, acercando al 1, entonces el número va a ser cada vez mayor. El punto 8, entonces son 513. Ya no hay mucha diferencia porque la frecuencia mayor está cerca del 500. Y si yo lo pongo punto 9 aquí, se va a acercar, se va a ir subiendo. Y si le pongo aquí 1, entonces debe de ser igual a 1000, a 6. Listo, aquí está, ¿no? Si yo ya estoy por acá de mi gráfica, entonces pues ya recorrió todos los números de mi eje X, ¿no? Y a mi función qbinom yo le puedo pasar en el argumento p un vector para que me dé al mismo tiempo cuantiles de distinto orden. Por ejemplo, aquí está el cuantil de orden punto 3, punto 35, punto 4, punto 5 y punto 6. Aquí yo le cambio la prueba a punto 5 y si yo le doy control y enter, pues aquí tenemos los cuantiles de distinto orden. Y eso es todo lo que vamos a ver en este video acerca de la distribución binomial. Yo siempre recomiendo complementar este aprendizaje con lectura para aprender la teoría de una forma más rigurosa, ¿no? Porque aquí en este video pues lo estamos viendo un poco más aplicado, pero pues siempre es bueno leer un buen libro. Ahora vamos a ver la distribución normal. Y pues bueno, de hecho, esta distribución me atrevería a decir que es de las más importantes o de las más utilizadas, porque muchos fenómenos se pueden modelar con una distribución normal. Decimos que la variable aleatoria continua x sigue una distribución normal si su función de densidad está dada por la siguiente expresión. Y esto se lee de la siguiente forma. F de x es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 2 por pi por sigma al cuadrado. Y esto multiplicado por e elevado a la menos x menos mu, eso al cuadrado, y dividido entre 2 por sigma al cuadrado, en donde mu pertenece a los reales y sigma es mayor que cero.
mu es nuestra media de los datos y sigma es la desviación estándar. Entonces podemos escribir como x se distribuye normal, mu y la varianza que es sigma al cuadrado, ¿va? Y pues bueno, esto se ve graficado de la siguiente forma. Esto tiene una forma de campana, por eso también se conoce como campana de Gauss, así que también es muy popular con ese nombre. Ahora, pues bueno, un ejemplo de un fenómeno que se puede modelar con una distribución normal es el coeficiente intelectual de un grupo de personas. Ahora vamos a pasarnos a RStudio. Y bueno, aquí tenemos una simulación de una distribución normal con n igual a 100, es decir, vamos a simular 100 datos que se distribuyen de manera normal con una media o promedio de 100 y una desviación estándar de 5. Si yo le doy control y enter, entonces, bueno, y si observamos el resultado, vemos que generó 100 números aleatorios que a simple vista se ve que oscilan entre 100, 105 o 95, y eso es porque aquí yo le dije que la desviación estándar fuera de 5 y la media de 100. Y aquí abajo tenemos la simulación de 10 datos con distribución normal. Y bueno, esto es n igual a 10. Como yo no le estoy especificando media y desviación estándar, por default lo que hace es poner una media de 0 y una desviación estándar de 1. Así que si yo le doy control y enter, entonces me va a generar 10 números aleatorios que tienen media 0 y desviación estándar 1, y por eso vemos aquí un menos 1.41, un 0.57, y pues sí, a simple vista podemos observar que su media es 0 y más o menos varía un 1 hacia arriba y 1 hacia abajo, ¿no? Ahora vamos a calcular la densidad de cada uno de los datos generados en la simulación anterior, y lo vamos a hacer con dnorm, aquí está, y le vamos a pasar como argumento x igual a la simulación anterior, que pues es un vector, y si le damos control y enter, entonces nos va a arrojar la densidad para cada uno de los puntos o datos generados en la simulación anterior. Por ejemplo, para este primer dato, la densidad es de 0.14, para el segundo es de 0.33 y así para cada dato. Y aquí vamos a calcular la densidad para el -1, x igual a 0 y x igual a 1 de una normal estándar. Si le damos control y enter, nos da la densidad para el -1, que es de 0.2419. También la densidad para el 0, que es de 0.39, y el 0, pues como es una distribución normal estándar y como la media es 0, entonces pues hace sentido que en el 0 haya mayor concentración de datos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por lo tanto, aquí es mayor la densidad. Y en el 1, pues por lo mismo, como es simétrica, entonces es equivalente a la densidad del -1. Para explicar esta parte de aquí vamos a adelantarnos un poco, vamos a graficar la función de densidad normal y una vez que explique esto de aquí, pues ya explico bien la gráfica, la elaboración de la gráfica. Entonces, bueno, aquí tenemos la gráfica de densidad normal, ¿no? Y yo lo que quiero hacer es aproximar la densidad de, por ejemplo, de x igual a 0, pero ahora en vez de calcularla con dnorm, yo quiero aproximarla mediante la resta de las distribuciones, de la función de distribución evaluada en 0 y evaluada en un número muy cercano a 0, ¿no? En este caso de 0.1. Por ejemplo, si yo quisiera obtener el área bajo la curva en el intervalo de 0 al 1, yo podría evaluar la función de distribución en 1 y a eso restarle la función de distribución evaluada en 0, porque a este, digamos, cacho le estaría restando este de aquí evaluada en 0, por lo tanto me quedaría el área de el 0 al 1. Y pues es prácticamente lo mismo lo que yo estoy haciendo aquí,
pero con un intervalo mucho más pequeño para poder aproximar la densidad en cero mediante la resta de dos distribuciones. Entonces, yo esperaría que una vez que yo haga este intervalo muy pequeño, esta resta de intervalo muy pequeño, obtenga algo muy parecido al 0.3989. Vamos a ver. Vamos a primero comenzar con estos números. La distribución evaluada en cero, que es justo aquí, y la distribución evaluada en menos 0.1, que está por aquí, muy cerca. Entonces, y eso dividido entre el tamaño del intervalo, pues la diferencia que hay entre cero y menos 0.1 es de 0.1 para obtener la densidad en cada punto. Si yo le doy control y enter, entonces efectivamente el resultado es muy parecido a la densidad evaluada en cero. Aquí está, ¿no? Aquí es 0.3982 y aquí arriba es 0.3989. Y si nos queremos acercar un poco más o mucho más, podemos agregar un 0.01 para que el intervalo se haga más pequeño todavía. Y aquí también ponerle un 0.01 y de esa forma nos vamos a acercar mucho más. Aquí ya tenemos 0.3989 y aquí 0.3989. Y podemos seguir aproximándolo cada vez más si agregamos más ceros aquí y aquí también más ceros. Si le damos control y enter, entonces esto ya es muy cercano o ya prácticamente igual a la densidad evaluada en cero. Dicho de otro modo, la densidad nos da la altura de la curva y el área bajo la curva sobre un intervalo a, b nos la da la resta de la función de distribución evaluada en b menos la función de distribución evaluada en a. Entonces, si el intervalo a, b se reduce, el área bajo la curva se puede aproximar por el área de un rectángulo de altura f de x y de base b menos a. Ahora sí voy a explicar la elaboración de esta gráfica. Primero tenemos que simular nuestro eje X, que se va a llamar rand norm, y es una simulación de tamaño 1000 de media 0, desviación estándar 1, y eso es porque no le estamos especificando esos valores. Así que le doy control y enter y con eso tenemos nuestro eje X de la gráfica, ¿no? Después vamos a definir nuestro eje Y, que literalmente vamos a aplicarle la función de densidad a todos los valores generados en el paso anterior para así poder tener la densidad en cada punto, ¿no? En cada punto en X. Si le damos control y enter, entonces pues con eso generamos nuestro eje Y y de ahí vamos a aplicar la función ggplot que nos va a servir para graficar y como primer argumento le vamos a pasar nuestro conjunto de datos y aquí lo que estoy haciendo es pues declarar o crear un data frame aquí mismo. Eso lo puedo hacer afuera y ponerle nombre, pero pues también aplica si lo hago aquí adentro, ¿no? Después le vamos a especificar el eje X y el eje Y, ¿no? Entonces aquí ponemos que X de nuestra gráfica, este eje, sea igual a la columna llamada X de nuestro data frame y el eje Y de la gráfica sea igual a la columna Y de este data frame, ¿no? Y de ahí vamos a especificarle el tipo de gráfico que queremos. Queremos un gráfico de línea. Y por último vamos a decirle a R que queremos que nuestro eje X se llame X nada más y nuestro eje Y se llame density. Entonces ya nada más damos control y enter y obtenemos la misma gráfica que obtuvimos hace un rato, ¿va? Ahora vamos a estudiar la función de distribución. Si aplicamos la función de distribución sobre la simulación que hicimos arriba, veamos cuál fue la simulación, es esta, y aplicamos la función de distribución, entonces vamos a obtener la densidad acumulada en cada elemento de la simulación. Por ejemplo, vamos a tomarnos un número elevado, por ejemplo el 1.18.
y observamos el valor obtenido al haber sido evaluado en la función de distribución, vemos que su valor es muy cercano a 1. Y tiene sentido porque este es el mayor de todos los números generados en la simulación, ¿no? Entre mayor sea x, mayor va a ser su densidad acumulada, ¿va? Ahora apliquemos la función de distribución en x igual a -3, x igual a 0 y x igual a 3. Y pues lo que va a pasar es que en -3 la densidad acumulada va a ser muy baja, en 0 va a ser pues muy cercana a 0.5 o 0.5 exactamente, y en 3 va a ser muy cercana a 1. Entonces vamos a aplicarla y en efecto, en -3 es muy baja, en 0, dado que es la mitad, entonces la densidad acumulada es de 0.5 y eso porque pues el total de densidad es siempre 1. Por eso cuando estamos en la mitad pues es 0.5 la densidad acumulada y pues ya en 3 evaluada en 3 es muy alta, no es 1, pero sí es 0.9986, ¿no? Si yo aquí le pongo, en vez de 3 le pongo un 4, por ejemplo, eso ya va a ser muy cercano a 1, y si le pongo aquí, por ejemplo, un 10, eso ya es, pues 1, ¿no? Aquí está. Y ahora la probabilidad de que el valor observado de una simulación con media 0 y desviación estándar 1 sea mayor a 0 y menor a 1. Entonces, para realizar ese cálculo tenemos que restar la función de distribución evaluada en 1 y la función de distribución evaluada en 0 para obtener este intervalo de aquí. Si le damos control y enter, entonces pues obtenemos 0.34. Y por último, si queremos obtener la probabilidad de que un dato de la simulación sea mayor a -1 y menor a 1, es decir, este intervalo que va de aquí hasta acá, entonces vamos a restar la distribución aplicada, la función de distribución aplicada en 1 menos la función de distribución aplicada en -1 para obtener este intervalo. Y eso va a ser igual a, a 0.68. Esa es la probabilidad de que un dato o un valor de la simulación tome pues un valor que esté entre -1 y 1. Y bueno, con esto terminamos el tema de distribuciones de probabilidad. Espero que haya quedado claro. Y sí recomiendo que puedan conseguir alguno de los libros que mencioné en este video para que puedan profundizar mucho más acerca de la parte teórica e incluso ver más ejemplos. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios y si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse al canal. Nos vemos en nuestro próximo video. Hasta la próxima.